Hola a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí, aunque el hoy y el aquí es un tanto relativo porque yo no estoy ahí, sino que estoy aquí, y vosotros no estáis aquí, sino que estáis ahí. Lamentablemente, circunstancias de la vida, un contacto estrecho con coronavirus me ha dejado en el dique seco. He tenido que hacer confinamiento, los tiempos al final desgraciadamente no han cuadrado y no he podido viajar a Barcelona. Lo siento mucho porque tenía muchísima ilusión por hacer este viaje, por conoceros en persona, por un evento de estas características, en fin, por todo, por viajar a la ciudad, porque también lo había planeado para hacer un viaje en familia y al final se ha truncado, pero seguro que habrá futuras ocasiones, así que con eso me quedo. Bien, y entrando en materia en este evento, creo que la ocasión se presenta como inigualable para que ahora que tenemos ahí al alcance a los ilustres representantes de la marca, nos digan, para los cosmopaletos como yo, ¿cómo se dice? Wharfdale, porque la verdad, siempre que tengo que decir Wharfdale me hago un lío. No sé si lo estoy diciendo bien o no lo estoy diciendo bien. Así que creo que es el momento, ahora que contamos con representantes de la marca, para que nos digan cómo se pronuncia efectivamente. Y dicho eso, sobre la Elysian 1, la novedad, el producto lanzamiento estrella, en cuanto que se trata del más novedoso de la gama, para mí ha sido una sorpresa, pero por otra parte tampoco ha sido ninguna sorpresa. Dejadme que me explique. Por una parte ha sido una sorpresa porque es la primera Elysian que tengo ocasión de ver, tocar, sentir, babear con este acabado. Y tengo que decir, aunque esto es cuestión puramente subjetiva, que a mí particularmente me ha seducido, me ha enamorado, ha sido como un flechazo a primera vista. Luego, por otra parte, no es ninguna sorpresa en cuanto que la Elysian 1 es más de lo mismo de lo que ya conocía de la Elysian 2 en términos de claridad, transparencia, detalle, ausencia de fatiga, escena sonora espectacular y sobre todo un carácter tremendamente comedido en lo que se refiere a la presentación sonora, sin ningún tipo de estridencia. Es una escucha relajada, es una escucha suave pero al mismo tiempo con detalle. Sobre esto hablaré posteriormente. Ya había escuchado la Elysian 2, sé lo que es capaz de hacer la Elysian 2, había visto cómo está elaborada, cómo está terminada la Elysian 2, con lo cual la Elysian 1 en ese apartado no ha supuesto ninguna sorpresa, sino que es más de lo mismo, que es muy bueno. Dicho todo esto, simplemente pues, si es que cuando la desembalas y ves los detalles, la terminación de los conectores para las bornas de altavoz, ya estás ante algo que dices, ¿qué acabados tiene? Simplemente el manual de instrucciones, que parece más un catálogo que un manual de instrucciones. Ya es toda una declaración de intenciones de lo que nos ofrece el fabricante. Simplemente, como digo, aunque pueda parecer algo paradójico, anecdótico, el acabado de este manual de instrucciones, que se encuentra a caballo entre lo que podría ser un catálogo de un producto de lujo y un manual de instrucciones, ya nos dice cómo fabrican en Wharfdale, cómo se las gastan en Wharfdale. Por lo demás, aquí ya hemos pasado del modelo intermedio, que era la Elysian 2, a un modelo de 2 vías, pero por otra parte con un tamaño considerable. 2 vías que monta el Air Motion Transformer en la parte alta, ese tweeter que es todo un prodigio a nivel de dispersión y de, a su vez, detalle, con ausencia de fatiga. Y tenemos en la zona media el buffer, mid-buffer si queréis, de 7 pulgadas, que me está revestido con una capa coated, con una especie de capa de fibra de vidrio. El acabado pues es el mismo de la Elysian 2 a nivel digamos, de calidad percibida en los materiales que se emplean. Evidentemente, como dije anteriormente, este es otro tipo de terminación, me gusta mucho este tipo de beta. Como ya ocurrió con las Linton, en este caso llevándolo un poco más allá, vemos que a su vez el soporte, el stand, excede con creces de lo que se suele ver en productos de incluso mucho más precio. A nivel de mecanizados, a nivel de calidad percibida, a nivel del lacado, la madera, hacen que se sitúe en un punto y aparte. Es una marca, para mí, como sabéis, y yo creo que de hecho se ha ganado ese estatus, que tiene una relación calidad-precio sorprendente, incluso en las gamas superiores, en la gama de la Elysian.
Dicho esto, ¿cómo suena la Elysian 1? Pues vuelvo a decir esto y lo digo como un claro mérito, que nadie entienda lo que no es. Cuando digo que no ha habido ninguna sorpresa, no quiere decir que no sean sorprendentes. Cuando digo que no hay ninguna sorpresa, es que suenan tan bien como ya me sonaron las Elysian 2, pero en este caso llevado a otra escala, evidentemente. Por tanto, es más de lo que ya conocía y que era muy bueno, pero en este caso siendo, como digo, sí, también sorprendente, porque al principio, después de haber hecho toda la escucha con los temas habituales, se puso de relieve lo que ya conocía. En primer lugar, un Twitter muy detallado, muy abierto, con muy buena directividad y sobre todo en el que se combina de una forma absolutamente inusual la capacidad de detalle, de precisión y la ausencia de fatiga. Y esto es difícil de ver. Eso además se hace acompañar por una zona media abierta, muy transparente. Esto fue algo que ya me sorprendió de la Elysian 2 y está presente en la Elysian 1. La transparencia a raudales que nos ofrecen las Wharfedale Elysian. Es una transparencia que tampoco se suele ver habitualmente incluso en modelos de mucho más precio. Además, al mismo tiempo, ya por terminar un poco con la descripción del sonido de la Elysian 1, como ocurre también con la Elysian 2, es una caja que yo diría con una escena sonora que se crece, admite mucho, es una caja que me ha parecido infinita, la he estado amplificando con bloques monofónicos de 150 vatios KT88, las Macintosh 275 en modo mono paralelo, y creedme que he estado haciendo diabluras, he estado dándole muy fuerte al potenciómetro, he llevado la caja a su límite y aún así no he visto que se despeinase ni un solo ápice, mantiene la compostura en todo momento. El grave se crece a medida que vas dándole y exigiéndole y la presión sonora va haciéndose cada vez más y más en aumento. Y al mismo tiempo ves que el grave no se descontrola, ni se desdibuja, ni presenta ningún tipo de distorsión. Es un grave muy articulado, muy controlado. Además, especialmente en esta configuración, al ser un 7 pulgadas, va más allá de lo que suele ser habitualmente los monitores, que suelen ser de entre 5, 6, 6,5 pulgadas. Este, por lo tanto, tiene más contundencia, tiene más pegada, tiene más extensión, pero al mismo tiempo va a permitir que la Elysian 1 funcione en la mayoría de salas en las que a lo mejor una, por supuesto, 4 o una 2 no podría entrar. Con lo cual yo creo que es un acierto para completar la gama por parte del fabricante Wharfedale haber introducido el modelo 1, que va a ser un modelo que va a tener muchísima aceptación. Y sintiendo enormemente no poder estar ahí con vosotros otra vez, pero dándoos las gracias para aquellos que os habéis desplazado, que estáis ahí en el evento, aquellos que espero tuvieseis la ilusión de que pudiésemos conocernos como yo la tenía, pues sintiendo mucho no poder estar ahí, aprovecho para despedirme de vosotros. Sin duda sé que estáis en buena compañía, sé que estáis con el resto del equipo, sé que estáis con las personas de Sarte, Supersonido, Sarte, me da igual uno que otro, estáis con el resto del equipo de Audio Guarida, Miguel, también un abrazo para ti, Gaby, un abrazo para ti, así que muy agradecido para todos los que os habéis desplazado. Espero que disfrutéis el evento.